Hace más de 2 siglos, la sociedad francesa estaba sumida en una profunda desigualdad. Un pueblo cansado de los privilegios de la nobleza y la escasez de pan, decidió levantarse audazmente contra la opresión y la injusticia arraigada. La Revolución Francesa, mucho más que un simple cambio político, fue un estruendoso grito de libertad, igualdad y fraternidad, que resonó por todo el continente, transformando para siempre el curso de la historia mundial. En este fascinante recorrido, desentrañaremos cómo nació este torbellino revolucionario, exploraremos sus momentos más intensos y sangrientos, desde la toma de la Bastilla hasta el reinado del terror. Finalmente, comprenderemos por qué su innegable legado de derechos humanos y soberanía popular sigue vivo y vibrante en los cimientos de nuestras democracias actuales. La historia de Francia en 1789 no es solo un capítulo del pasado, es también la inspiradora crónica de todos los pueblos que, a lo largo de los siglos, han luchado incansablemente por sus derechos fundamentales y su dignidad. A finales del siglo XVIII, Francia, una de las naciones más poderosas de Europa, se tambaleaba al borde del colapso. No era una simple recesión, sino una profunda crisis multifacética que carcomía los cimientos de la sociedad. El grueso de la población, conformado por campesinos y el incipiente proletariado urbano, sufría de un hambre constante. Las cosechas fallidas habían disparado los precios del pan, el alimento básico, a niveles inalcanzables para la mayoría. Mientras tanto, los impuestos, ya de por sí exorbitantes y distribuidos de manera desigual, se volvían una carga insoportable. Los privilegiados, la nobleza y el clero, disfrutaban de exenciones fiscales y de una vida de opulencia desmedida en sus lujosos palacios, lejos de la realidad que asfixiaba al pueblo. Versalles, con sus extravagantes banquetes y fiestas interminables, se erigía como un símbolo de la indiferencia real. La monarquía, personificada en Luis XVI y su consorte María Antonieta, se mostraba cada vez más ajena e incapaz de comprender la magnitud del descontento. Sus intentos de reforma eran insuficientes y a menudo contraproducentes, solo sirviendo para avivar la frustración popular. Pero en este caldo de cultivo de desesperación, florecían también las semillas de un cambio radical. Las ideas de la Ilustración, con pensadores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, se filtraban a través de salones y panfletos, encendiendo la chispa de la razón. Conceptos como la igualdad ante la ley, la libertad individual y los derechos inalienables resonaban con fuerza en la mente de los ciudadanos. La crítica a la monarquía absoluta y a los privilegios heredados se volvía un tema recurrente. El contraste entre la deslumbrante riqueza de la corte y la abrumadora miseria del pueblo encendió la mecha de la inconformidad. Campesinos oprimidos, artesanos al borde de la quiebra y la burguesía, que a pesar de su creciente poder económico carecía de influencia política, empezaron a cuestionar el orden establecido. En las plazas públicas, en los cafés y mercados, la gente se reunía clandestinamente para discutir las injusticias. Sus voces, al principio susurrantes, comenzaron a unirse en un coro creciente. Esta crisis económica, el hambre endémica y la flagrante desigualdad social se transformaron en el combustible ineludible de una revolución que, sin que muchos lo supieran aún, estaba a punto de estallar, prometiendo un cambio sin precedentes. En el vibrante y convulso año de 1789, la olla a presión social que era Francia alcanzó su punto de ebullición. La tensión, palpable en cada rincón de París, era insostenible. Rumores de conspiraciones reales, la amenaza constante del hambre y la insolencia de una nobleza cada vez más aislada, crearon un ambiente cargado de desesperación y furia. El 14 de julio, ese día fatídico, el pueblo de París, impulsado por una mezcla de ira, esperanza y desesperación, se lanzó a la acción. Su objetivo, la Bastilla, una fortaleza sombría y formidable que, aunque ya no albergaba muchos prisioneros, se erigía como el más potente y odiado símbolo del poder absoluto, la arbitrariedad real y la opresión monárquica. Era la encarnación física de un sistema tiránico. La toma de la Bastilla no fue un mero levantamiento, fue un acto de audacia sin precedentes, una bofetada a la autoridad establecida que sacudió los cimientos del antiguo régimen. Ese día histórico marcó, de forma inequívoca, el inicio de una lucha encarnizada que redefiniría no solo el destino de Francia, sino el de toda Europa y el mundo. Las adoquinadas calles de la capital francesa se llenaron de voces que clamaban por un cambio radical, que exigían justicia y una sociedad más equitativa. Por primera vez, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad
dejaron de ser meras aspiraciones filosóficas para convertirse en el lema unificador, en la bandera de un movimiento popular imparable. Un torbellino que nadie, ni siquiera la corona, podía ya detener. El asalto y la caída de la Bastilla trascendieron la violencia del momento. Fue un mensaje ensordecedor para los reyes y los privilegiados. El pueblo, armado y unido, tenía el poder intrínseco de desafiar y derribar a sus opresores. La sangre derramada ese día selló un pacto inquebrantable entre los revolucionarios. La noticia de este evento extraordinario, magnificada por la velocidad del boca a boca y los panfletos, se expandió como un reguero de pólvora por cada provincia y cada ciudad de Francia, inspirando a otros pueblos a levantarse contra sus propios tiranos locales. La revolución había comenzado de verdad, y su marea era imparable. A partir de ese momento, el curso de la historia se desvió irremediablemente, y Francia, junto con el mundo, nunca volvería a ser la misma. Un nuevo amanecer, o quizás una larga noche de incertidumbre, se cernía sobre el horizonte. Donde los reyes caen y el pueblo se levanta. Eso no es una película, eso fue la Revolución Francesa. Una vez que la Bastilla cayó, no hubo marcha atrás. La revolución avanzó con una fuerza imparable, como una ola gigante que arrasa con todo a su paso. La idea de que un rey gobernaba por derecho divino se hizo añicos, y entonces llegó el momento que cambiaría la historia para siempre. La monarquía, que había gobernado Francia durante siglos, fue abolida. Punto final. Y el rey, Luis XVI, que alguna vez fue el hombre más poderoso del reino, acabó en la guillotina. Una imagen brutal, un mensaje potentísimo para el resto de Europa. Nadie está por encima del pueblo. Pero la revolución no fue solo destrucción, fue, sobre todo, construcción. En medio del caos, la Asamblea Nacional proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Piénsalo, un documento que decía, por primera vez de forma tan clara, que todos nacemos libres e iguales, que tenemos derechos que nadie nos puede quitar. Este papelito no solo se quedó en Francia, inspiró a generaciones enteras en todo el mundo a luchar por su libertad. De repente, Francia se convirtió en un laboratorio de ideas explosivas. Aparece en pantalla el texto: democracia, derechos humanos, soberanía popular. Conceptos como democracia, soberanía popular. La idea radical de que el poder, el verdadero poder, debía pertenecer al pueblo y no a un monarca o a una élite. Pero claro, un cambio tan brutal nunca es pacífico. El proceso estuvo manchado de sangre, de violencia y de conflictos internos terribles. Fue una época de extremos. La música se vuelve más tensa. Aparecen retratos de Robespierre y Napoleón. Surgieron figuras tan complejas como Robespierre, el incorruptible, que en su afán por purificar la República, desató el llamado Periodo del Terror, donde la guillotina no paraba de trabajar. Y de las cenizas de ese caos, emergió un genio militar y un político ambicioso, Napoleón Bonaparte. Él tomaría las riendas y, paradójicamente, transformaría la República Revolucionaria en un nuevo imperio. Fue una época de cambios tan radicales que sacudió no solo a Francia, sino a toda Europa. Imágenes de mapas de Europa, con flechas saliendo de Francia. Las monarquías vecinas miraban con pánico, temiendo que esas ideas de libertad y revolución cruzaran sus fronteras. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Lo hicieron. La Revolución Francesa no fue solo un evento en un país. Fue el Big Bang de la política moderna. El inicio de una ola de transformaciones que, hasta el día de hoy, sigue marcando nuestro mundo. Hoy, más de 200 años después de que las calles de París se encendieran con la furia del pueblo, la Revolución Francesa sigue resonando con una fuerza increíble. No es solo una historia en un libro de texto, es un eco que todavía podemos sentir. ¿Por qué? Porque sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad no se quedaron atrapados en el siglo XVIII. Son los mismos pilares sobre los que se construyen nuestras democracias modernas. Piensa en esto por un momento. Cada vez que ves a un ciudadano depositar su voto en una urna, estás viendo el legado de la revolución. Cuando los parlamentos debaten leyes para proteger nuestros derechos, están continuando una conversación que comenzó en las asambleas revolucionarias de Francia. Incluso cuando la gente se reúne en una plaza para protestar pacíficamente, para exigir un trato más justo o para levantar la voz contra la opresión, ahí está el espíritu de 1789. La Revolución Francesa fue mucho más que la caída de una monarquía o la toma de la Bastilla. Fue la declaración audaz de que el poder no pertenece a los reyes ni a las élites, sino al pueblo.
Fue un movimiento que demostró que la gente común, unida, tiene la fuerza para cambiar el curso de la historia. Y esa idea, esa poderosa idea, se extendió como la pólvora. Cruzó fronteras, inspiró revoluciones en otros continentes y encendió la llama de la esperanza en corazones de todo el mundo. Nos dejó un recordatorio imborrable. La historia no es algo que simplemente nos sucede. Es algo que podemos y debemos forjar. Por eso, la Revolución Francesa no es solo un capítulo del pasado. Es el comienzo de una nueva era, una que todavía estamos viviendo y construyendo. Su verdadera herencia no está en las ruinas de la Bastilla o en los museos de París. Está viva. Vive en cada sociedad que lucha por un futuro más justo. Vive en cada activista que defiende los derechos humanos. Vive en cada uno de nosotros cuando exigimos dignidad y respeto. La voz de aquella revolución vuelve a escucharse cada vez que un pueblo se niega a ser silenciado. Y nos recuerda que la lucha por la libertad nunca termina.